Hola, el registro nacional es indispensable para efectos de entender el artículo 455 del Código Civil. Debemos entender lo básico del registro nacional. ¿Qué es el registro nacional? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la función notarial dentro del registro nacional? El registro nacional es una institución que lo que pretende es registrar todos los documentos que allí se presenten. Esos documentos evidentemente se van a presentar para su inscripción. Y con esto lo que se hace es que se garantiza, se le asegura al ciudadano todos los derechos que pueda tener sobre eso que está inscrito respecto a terceros. En otras palabras, da publicidad. Con esto se custodia y se suministra a la población, a la colectividad, toda la información sobre bienes y derechos que estén debidamente inscritos. Pero vamos más allá. No es solo aquello que esté inscrito, es incluso aquello que esté en proceso de inscripción. Esto se hace porque desde el momento en que un documento ingresa al registro público, se le va a dar publicidad a esa documentación, a ese trámite, a esa inscripción que se pretende hacer. Evidentemente, todo esto se hace a través de un uso tecnológico hoy en día, pero que desde el inicio tuvo que estarse buscando los sistemas para asegurar ese registro y así con todo esto fomentar el desarrollo social y económico del país. La legislación registral es bastante vieja. Eh, Podríamos hablar de un primer momento por allá en 1539, donde se pide a la cabeza de jurisdicción, sean estas ciudades o villas, se pide por parte de España, que debían llevar un registro, un libro, en donde se iba a tener un censo y el registro de tributos. Dentro de esto se empezó por primera vez a hablar un poquito sobre eh, la posibilidad de las hipotecas. Importante también indicar que las leyes de Indias regularon por primera vez en esta latitud a los escribanos, estableciendo que tenían la función de resguardar en su poder un registro de escrituras, de autos o de informaciones públicas en general que se fueran a otorgar ante ellos. Pero tal vez lo más significativo es la ley de hipoteca española de 1861. Esta ley de hipoteca española, o sea, aplicada en España, es la que establece los principios rectores y se le otorga al registro una estructura organizativa de oficina pública. O sea, esto quiere decir que en efecto existían ciertos registros, pero es a partir de esta ley de hipotecas española del 1861, donde las inscripciones que ya se realizaban en libros tuviesen un acceso público en una oficina pública con una estructura debidamente organizada. Y se establecieron dos secciones, la sección de hipotecas y la sección de dominio. Se sigue, a partir de esta ley, un sistema de folio real. Folio real. Entonces vamos entendiendo ciertas palabras. En una hoja se plasman las características de cada inmueble y cada una de esas hojas es la que se llama folio. ¿Ok?
y real por la realeza. Entonces, por la realeza y porque real de tocar las cosas. De ahí el término también de derechos reales. Entonces se sigue el sistema donde en una hoja se van a plasmar todas las características que tiene un inmueble, incluido no solo las características propias del inmueble, sino las hipotecas que se vayan a tener. En Costa Rica, en 1865, con la ley hipotecaria, se crea el registro público, que empieza a funcionar el 2 de septiembre de 1867. Importante también resaltar que en 1884 el Código General de Carrillo es el primero que hace referencia a un derecho hipotecario y a la creación de un registro. Entonces les decía que el registro público nace con la ley hipotecaria promulgada el 31 de octubre de 1865, la cual es una adaptación de la ley hipotecaria del 61 española y, ojo, se dictó con anterioridad al Código Civil de 1886. Aunque es creado a través de la ley hipotecaria, no se limitaba a hablar de hipotecas, sino que estableció el registro de la propiedad como una institución jurídica. El otro aspecto que es muy interesante es que se establece lo que se conoce como el título posesorio, porque claro, antes de la existencia de esta ley no habían títulos escritos donde constara en forma fehaciente la propiedad que tenía alguien sobre un predio, sobre una finca. Esta ley empieza, este registro a propósito de la ley empieza a funcionar el 2 de septiembre de 1867. Ahora, empieza un sistema de registro, ¿ok? En donde, como una primera técnica de inscripción y como medio para efectos de publicitar lo inscrito, tenemos lo que se conoce como el tomo. Esto es un tomo. Entonces, vean cómo existen hojas, ¿verdad? Existen folios, ¿ok? Y cada folio inicialmente se llenaba a mano. Entonces, si ustedes ven en esta fotografía hacia la mano derecha, ven un número. Ese número es el número del folio. Y cada uno de los números que ustedes ven a un lado, acá que le estoy marcando, es el asiento. Entonces se iban llevando las hojas sueltas y en el momento en que en el que se llenaba la hoja o se llenaban varias hojas, se iban a poner como un libro, se iban a pegar todas como un libro, que es el que se le denomina con el término tomo. Entonces, tomo es todo el libro, como lo ven acá, donde está este señor consultando tomos. Cada hoja es el folio y cada uno de donde se empieza a escribir, donde se empieza a hacer alguna modificación a la propiedad, es el asiento. De ahí los términos tomo, folio y asiento. Vemos cómo incluso todavía hoy día, en algunas ocasiones, se va a consultar los tomos en forma directa. Y hasta hace muy poco, estamos hablando finales de los 70, principios de los 80, todo se manejaba a propósito de estos tomos grandes. Veamos acá más de cerca cómo todo era escrito a mano. Entonces, hacia un lado, que aquí en la fotografía no está, se ponía el asiento, pero sí lo vemos donde cambia el tipo de letra. ¿Ok? Eso quiere decir que, que aquí, donde cambia el tipo de letra, hacia un lado en el folio está el número de asiento. Una vez que se empezó a trabajar con máquinas de escribir, pues entonces los folios
se trabajaban con la máquina, ¿ok? Y luego eran pegados todos en un tomo. Aquí, ¿qué quiero resaltarles? Vean algunas cosas importantes. Vean cómo tenemos un número de finca acá, ¿ok? Vean cómo tenemos el folio y vean cómo también nos indica, aquí además del folio 237, nos está indicando al lado cualquier aspecto que sea importante de resaltar y ya, para efectos de lo que voy a explicar posteriormente, vean cómo en este folio dice, esta finca está en proceso de inscripción en folio real mecanizado bajo la matrícula número y está el número. Aquí me detengo porque es importante para cualquiera que no tenga experiencia en registro público, resaltar varios elementos. Número uno, aquí en la parte de arriba tenemos el número de la finca, 44.866-000, como lo pueden ver también, perdón, como lo pueden ver también acá en esta parte. Entonces, cada finca va a tener un número y va a ser _000, porque después más adelante vamos a explicar que puede ser 001, 002, ¿ok? Y cada finca va a tener una descripción. Entonces veamos en este caso, por ejemplo, terreno de potrero en sitios para ganado, ¿dónde está situado? Entonces vea que dice el Ocotal en un distrito de Sardinal, que es el número tal del cantón de Carrillo, de la provincia tal. Nos está estableciendo también los linderos, cuánto mide y si hay algún plano o no. En este caso, como es viejo, vea que dice según plano visado por la municipalidad respectiva. Y luego nos establece los gravámenes, ¿ok? Es importante establecer que los gravámenes pueden ser desde servidumbres hasta hipotecas o también las anotaciones se van a establecer después de los gravámenes o a un lado. Es a partir de los años finales de los 80, principios de los 90, donde se pasa al sistema igual de folio real, igual como ustedes lo están viendo acá, donde déjenme insistir en esto, donde hay ciertos elementos, hay un número de tomo en una provincia, entonces este es de la provincia de Guanacaste, en donde está el tomo X, que sea el número de folio y va a haber un número de asiento, ¿ok? Todo eso, con la modernidad, los 90s, 80s, 90s, se pasa al sistema de folio real, siempre llamado folio real, pero mecanizado. Entramos a lo que se conoce como el microfilm. El microfilm empieza fuertemente en los años 80, 90, pero ya desde 1971 se comienza con la técnica. Hay una primera etapa de microfilmación de lo que son tomos del diario y de hipotecas. Explico acá también. El diario es la ventanilla o ventanillas donde se presenta una escritura pública a efectos de que empiece en un proceso de inscripción. Cada vez que un documento se presenta al diario, se le va a asignar un número. En el pasado, con la época del microfilm, se le asignaba un tomo y un asiento. ¿Ok? Ahora también se le asigna un tomo y un asiento, pero ha variado un poco porque antes era con una numeración diferente. Entonces, en la primera etapa, en los años 70, lo que empiezan a hacer es a microfilmar, o sea, a filmar en microfichas, en fichas pequeñitas, los diferentes tomos que habían del diario y todo lo que hubiese sobre hipotecas.
Posteriormente se pasa a la microfilmación de los tomos de propiedad y a finales de los años 70 se inicia con la microfilmación de todos los documentos que ingresaban por primera vez en el registro y luego de los que salían inscritos. O sea, una escritura entraba al registro y lo primero que se hacía era microfilmarla. Pasaba después al registrador que corresponda y podía salir defectuosa o no, pero una vez que quedaba inscrita, nuevamente era microfilmada. La microfilmación se convirtió entonces en ese medio auxiliar de la publicidad para garantizar no solo la publicidad, sino también la literalidad. ¿Por qué? Porque eso permite entonces que el público, quien lo iba a ver, tuviese la posibilidad de ver el documento completo tal como había entrado al registro y luego tal como salió debidamente inscrito. Y para poder ver el microfilm teníamos este tipo de aparatos, en donde en la parte de abajo se metía una microficha, ¿verdad? Que es precisamente lo que se conoce como microfilm, y se proyectaba en esa pantalla azul que ustedes están viendo ahí. En 1981 se adquiere la primera computadora del Registro Nacional y se inicia, por supuesto que paralelo a toda la microfilmación y a todo el trabajo de microfilm que se hace, se crea el primer centro de cómputo en el Registro Nacional. En 1981 se hace el traslado del Registro Nacional, que estaba en el puro centro de San José, a la actual sede, ahí en Curridabat. En el 84 se empieza a involucrar ya a todos los registros en el nuevo sistema de cómputo y a partir de los años 90 se empieza a pasar de lo que está en microfilm y de lo que está en tomos hacia un sistema mecanizado por el sistema desmaterializado con medios magnéticos y es así como empieza la digitalización. En 1994, específicamente el 3 de enero, o sea, el primer día hábil de 1994, entra en funcionamiento en su totalidad el sistema de digitalización actual que cuenta el registro para la inscripción y consulta de documentos. Sistema, por supuesto, que ha variado enormemente del 94 a la fecha. Y entonces hoy día tenemos un sistema digitalizado como el que ustedes ven acá. Esto es una fotografía de la página inicial del Registro Nacional, en donde debemos resaltar algunas cuestiones, pero una que quisiera resaltar es que vean ustedes acá el sistema de certificaciones y consultas gratuitas. Eso quiere decir que cualquier persona, pues debe inscribirse primero en la página, pero cualquier persona inscrita puede entrar a este sistema de certificaciones y consultas y desde allí hacer diferentes tipos de consultas sobre especialmente lo que es la propiedad. Pero a través de esta misma página se pueden pagar certificaciones de tal manera que se tengan certificaciones de personería, por ejemplo, en cuestiones de sociedad, o incluso certificaciones también de propiedad, vehículos y cualquier otro aspecto inscrito en el Registro Nacional. Este es el sistema, por ejemplo, con el cual se compra. Entonces, hay diferentes opciones. Este ejemplo que está acá es el de personas jurídicas. Entonces, vemos donde se puede pedir una certificación de la cédula o una literal de la persona jurídica. Pero en esta zona de acá podemos cambiar el tipo de producto y pasarlo, por ejemplo, a certificación de propiedades. Si se quisiera no simplemente hacer un estudio de la propiedad, sino que la misma esté certificada.
Cuando hablamos de consultas gratuitas, entramos a un sistema como este, donde podemos estar viendo de consultas de bienes inmuebles, consultas de bienes muebles, el catastro, las sociedades o la propiedad industrial. Entonces, en relación con lo que nos interesa, vean que podemos consultar desde una finca, y la finca se puede consultar a través de su número, se puede consultar a través de si está en tomo, se puede consultar a través de el nombre del dueño, pero también podemos consultar a la persona por medio de la identificación. Entonces, si queremos saber, digamos que Andrés Montejo, si tiene una propiedad, puedo poner Andrés Montejo a ver qué propiedades me sale. O a lo mejor lo puedo hacer a través del número de cédula, sea un número de cédula nacional o un DIMEX extranjero. Entonces puede ser consulta de persona por nombre, de persona por identificación, de finca, pero lo más interesante también es que a través de este sistema digitalizado, hoy día podemos consultar si hay algo en la propiedad, si se ha presentado algún documento, ese documento en qué estado se encuentra, si está anotado, cuál es el trámite, cuáles son las marginales y si tiene algún tipo de defecto o no, hasta que incluso sale inscrito. Eso lo estoy resaltando en bienes inmuebles, pero sucede muy parecido en bienes muebles. Personas jurídicas, lo que podemos consultar es sobre todo nombres y números de cédula. Eh, si se quiere una personería, hay que comprarla de acuerdo con este sistema que les estoy indicando acá. Entonces veamos, me interesa resaltar este estudio de registro. Es si nosotros nos vamos atrás en este sistema de certificaciones y consultas, vamos a entrar, vamos a irnos a esta zona y vamos a poner el número de finca, por ejemplo, acá, o vamos a poner el nombre de la persona dueña hasta que encontramos la finca. Hoy día lo vemos de esta forma. Entonces, en este estudio, ¿qué quiero resaltarles acá? Los elementos que nos interesan para efectos de la registración y para efectos de entender posteriormente, en otra lección, el artículo 455 del Código Civil. Vean que cuando se hace el estudio nos va a indicar cuál es la provincia en la cual está ubicada la propiedad, cuál es el número de finca. Luego, cuando hablamos de duplicado, nos va a indicar si es o no es una finca en condominio o una propiedad horizontal. En este caso estamos con una F, lo que significa filial. Queremos decir que no es una propiedad común y corriente, sino que es una finca filial. Quiere decir que esta finca está dentro de un condominio. Y el otro elemento de tremenda importancia es lo que se conoce acá como derecho. Vemos como tiene el 000. Entonces eso quiere decir que esta finca, este número, guión 000, significa en automático que tiene un único dueño. Y en efecto, si nos vamos para abajo ahora, podemos ver que solo tiene un dueño. Nos va a indicar siempre la naturaleza, en este caso es una finca filial, el número, dónde está ubicada. ¿De qué se trata? La situación, entonces, está ubicada en San Rafael de Escazú, de la provincia de San José, y entonces nos indica el número de distrito, el número de cantón, con sus nombres, e incluso nos indica los linderos de la finca. ¿Cuál es su medida? Sus valores proporcionales, esto es porque es una finca filial, y el otro elemento importante a resaltar, nos indica el número de plano. Desde 1998, toda finca debe tener un plano catastrado. Este mismo estudio nos indica además lo que se llaman los antecedentes de la finca. Eso se da para efectos de hacer lo que se conoce como un estudio de antecedente de dominio, o sea, esa finca de dónde viene, cómo fue creada, de qué finca anterior salió. Entonces, acá podemos ver
que nos da un número de finca con una M que significa matriz, o sea, cuál es el número del condominio en el cual está esta finca filial. En otros casos, si por ejemplo fuese una finca, un lote que está en una urbanización, pues nos va a indicar cuál era la finca madre de dónde salió esa propiedad. Nos indica también el valor que se tenga en el momento en que se está haciendo el estudio, que es un valor de registro, o sea, en el momento que fue registrado. Luego nos indica quién es el propietario. Evidentemente el propietario, al habernos indicado que es un 000, el propietario va a ser una única persona, física o jurídica. En este caso estamos ante una persona jurídica, entonces tenemos una sociedad y nos va siempre a indicar su número de identificación. Entonces, en este caso nos está indicando su número de cédula jurídica. Luego la estimación o precio, entonces es la última transacción, cuál fue el monto que se hizo. Vean que está indicando precisamente a propósito de este 000 que es dueño del dominio. O sea, dominio significa que tiene el 100%, que tiene el derecho de propiedad. ¿Cuándo fue presentado? ¿Cuál fue la causa o cómo fue que lo adquirió? Y la fecha de inscripción, que no necesariamente es la fecha de presentación. Aquí quiero resaltar varias cosas. Vean, lo número uno es estos datos que nos dice acá de presentación. Les había indicado hace un ratito que cuando existía la microfilmación se seguía el sistema también de tomos, entonces se iba asignando un número a cada tomo que se iba creando, ¿ok? A partir del sistema ya digital, lo que se determina, como ya no se tiene en papel y ya no se tienen esos libros grandotes, para efectos de continuar con la misma nomenclatura, el mismo tipo de nombres, siempre vamos a establecer el término tomo, pero ya no va a ser un libro, sino que el tomo, comillas, va a ser el año, ¿ok? Entonces, cuando se presenta la escritura al registro, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo diferente, se le asigna el tomo. ¿Y cuál es el tomo? El año en que se está presentando. Y además se le va a dar un número. Ese número es un número consecutivo. Eso quiere decir que si el 2 de enero, lunes 2 de enero, llega la primera persona a la ventanilla y presenta, va a tener entonces, digamos que estamos en el año 2020, vamos a tener el tomo 2020 o el tomo 2020 a 100,000,001. Y a partir de ahí, como es en un sistema automatizado, digital, cada vez que se presenta el documento, un documento nuevo, va cambiando el número. Entonces, en este caso, pues tenemos ahí el 111,395. Ese documento entró, fue presentado bajo ese número, ¿ok? Pero se inscribe hasta marzo del 2019, X día de marzo del 2019. Pero su inscripción, como todo es digital ahora, queda no en otro tomo como era antes, sino en el mismo tomo 2019 y en el mismo asiento. Entonces, esta propiedad se puede estudiar, se puede conseguir a través de su número, a través de su propietario, a través de la cédula de su propietario o incluso a propósito del tomo y asiento de presentación, que es el mismo de inscripción. Luego veamos cómo continuamos con anotaciones sobre la finca. Importantísimo, en este caso no las hay, pero si hubiese una escritura, por ejemplo, de compraventa, aparecería anotaciones sobre la finca, sí hay, y inmediatamente posterior a esto diría que hay una compraventa en proceso de inscripción. O si hay un embargo, por ejemplo, va a aparecer aquí en las anotaciones, va a decir sí hay y viene embargo. En el caso concreto, que fue un simple ejemplo, tenemos además un gravamen que está anotado que es una hipoteca.
Entonces vea que si ustedes hacen un estudio aquí detallado para abajo, van a ver cómo estamos hablando de una única hipoteca, no estamos hablando de más hipotecas. Y también nos establece el tomo de cuándo fue presentado, nos establece el monto, los intereses, cuándo inicia, cuándo termina, cómo se paga, quién es el acreedor, quién es el deudor, o sea, los datos generales de la hipoteca. Esta hipoteca, como ustedes ven en el estudio, dice no hay anotaciones del gravamen y veamos cómo no hay nada más para abajo. Entonces, al no haber nada más para abajo, nos indica que esta finca solo tiene una hipoteca. Como el principio de prior tempore potior iure no permite que hayan dos o más derechos reales de igual categoría, entonces es importante aquí resaltarles que las hipotecas podrán coexistir en el tanto y en el cuanto sean hipotecas de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. En el caso concreto estamos viendo que hay una única hipoteca, por lo tanto es una hipoteca de primer grado. Este es nada más un ejemplo de cómo se ve un estudio registral para que tengan una idea de a dónde es que van las anotaciones. Entendiendo esto, que es la parte registral, pasemos a algunos aspectos básicos notariales de hoy en día. Primero que nada, esto es un protocolo. Todo notario público, y para estar claro, podrá ser hasta el momento notario público aquel abogado que tenga más de 2 años de ejercicio profesional y que haya llevado un curso de posgrado en Derecho Notarial, además de una serie de requisitos más que establece la Dirección de Notariado. Pero bueno, para ser notario se requiere ser abogado. Y una vez que el notario ha sido debidamente juramentado e inscrito en la dirección de notariado, se le va a entregar su primer tomo de protocolo. Cada protocolo consta de 200 hojas, hoy día todas removibles, como pueden ver acá que hay unos tornillitos, son removibles. En el pasado los protocolos no eran removibles, quiere decir que cada escritura se tenía que hacer a mano, porque no se podían remover. Posteriormente se crea el protocolo de hojas removibles, pero no se permitía al notario que por primera vez tenía un tomo, no se permitía el de hojas removibles, sino hasta su segundo tomo. Entonces, cada tomo inicialmente tenía 100 folios, hoy día tienen 200 folios. Y tienen una razón de apertura. Esta es la razón de apertura del tomo 27 de Andrés Montejo. Esa razón de apertura es hecha hoy día en la Dirección Nacional de Notariado. Antes de que se creara la Dirección de Notariado, se hacía en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en esta razón de apertura se establece la cantidad de folios que tiene el protocolo, que todos están en perfecto estado, y la numeración de todos y cada uno de esos folios. Es firmado, debería ser por el director de la Dirección de Notariado, pero se han autorizado a varios funcionarios a que sean los que firmen las razones de apertura para que pueda ir un poco más rápido el sistema de aperturas y que el notario no se quede sin protocolo. Y es firmado también por el notario correspondiente. Entonces, dentro del protocolo vamos a establecer diferentes escrituras. Toda escritura
tiene un formato especial que pues estudia en los cursos de derecho notarial, pero debemos resaltar algunas cosas con base en esto que tenemos acá. Primero, la escritura debe estar encuadrada, o sea, debe estar dentro de los márgenes y los cuadros que tenemos. Eh, Cada uno de los folios además van a tener el sello del notario, va a tener un número. Cada folio además tiene un número diferente acá, ¿ok? Que se repite acá. Y la escritura, cada escritura va a tener un número. Entonces, digamos, esta es la escritura número 22 del tomo 27. Y la escritura tiene una estructura, tiene una introducción en donde dice el notario quién es el que comparece. Entonces uno va a decir ante mí, el nombre del notario, dónde tiene la oficina, comparece, y luego vamos a poner el nombre de la persona que comparece y sus calidades. Y luego vamos a venir a un punto donde se establece y dice. Y a partir de acá entramos con el cuerpo de la escritura. Entonces, en este caso, para efectos del ejemplo, es nada más una declaración jurada, pero aquí estaríamos estableciendo, por ejemplo, que es dueño de la finca número tal y se describe la finca y que se la vende a fulano de tal, etcétera, etcétera. Terminado el cuerpo de la escritura, se va a pasar a la dación de fe por parte del notario. Y después de la dación de fe, vamos a establecer que se expide un primer testimonio, que es la copia oficial de este documento, que ahora vamos a ver, la hora y la fecha. Ese documento es firmado, en este caso solo es una persona la que está compareciendo, entonces vemos la firma acá y es firmado por el notario. Cuando son más personas, pues evidentemente está firmado por todos los comparecientes. Bien, esto es lo que se conocen como las boletas de seguridad. Para poder presentar los documentos al registro público, debe hacerse un testimonio, que ya lo vamos a ver, y además debe ese testimonio contener boletas de seguridad. Las boletas de seguridad difieren entre bienes muebles y bienes inmuebles. O sea, hay boletas para el registro inmobiliario y para el registro mobiliario. Entonces, estas boletas son entregadas personalmente a cada notario. El notario paga unos timbres y se le entregan. Y entonces existe nada más un número. ¿Ok? Entonces, esta boleta es única o esta boleta acá es única también. Y esa boleta debe pegarse en lo que se conoce como el testimonio. Acá podemos ver dos diferentes testimonios. Este es un testimonio que no se ha presentado todavía, el que dice por presentar, en donde tenemos que ver varios elementos que me interesa resaltar. Lo número uno, casi no se ve, pero vean acá, está el nombre del notario y su número de cédula, además de que tiene un código acá. De igual manera, el nombre del notario se repite abajo con el número de cédula acá, perdón, con el número de cédula y además un código de barras. Y además, cada papel de seguridad es único, incluyendo que obviamente no se puede ver acá que tiene un sello de agua. ¿Qué es lo que se hace? Que esto que es la escritura se va a transcribir en este cuerpo, pero además tiene otras formalidades. Tiene lo que se llama una casilla, que es esto, que es un resumen de la escritura. Por ejemplo, acá estamos hablando de una protocolización de piezas para inscribir un derecho de concesión. Acá estábamos hablando de una rectificación. Entonces, se hace el resumen de lo que es, cuándo fue otorgada la escritura, quién es el notario y a qué registro va. Posterior a eso viene el cuerpo de la escritura y luego al final viene lo que se llama el engrose. Entonces, la boleta se pega al documento y se lleva
al registro, ¿ok? Se lleva al registro y en el registro se va a la ventanilla que se conoce como el diario. Entonces, la escritura se va a presentar en esa ventanilla y esta parte de la boleta se va a arrancar y acá se le va a poner un número que es precisamente en esta escritura que se ve presentada, que es este número que están poniendo en el documento también. Entonces, lo ponen en la boleta para que el notario tenga el comprobante en esa boleta que se presentó la escritura y se va a poner con estos mismos datos que ustedes ven acá en la escritura ya presentada. En esta escritura que ya está presentada, les resalto algunas cosas importantes. La número uno es que los notarios pueden ir a recoger las escrituras, hacen una fila y cada notario tiene una carpeta y ahí es donde se la ponen, o también tienen lo que se llama el sistema de apartado. En este caso, tenemos, por ejemplo, el apartado 1450, entonces se le pone un sellito para que cuando la escritura sale defectuosa o inscrita, no lo manden a la carpeta, sino que lo manden a un apartado de tal manera que el notario pueda ir directamente a recoger. Pero lo que realmente me interesa resaltarles es estos números que ustedes ven acá que se le pone en el diario del Registro Nacional. Vean y los explico cada uno. Dice T 2019. Eso significa tomo 2019. Eso significa que esta escritura fue presentada al Diario del Registro Público en el año 2019. Luego viene el asiento 81372. Eso quiere decir que esta es la escritura 81.372 presentada en el 2019 al Registro Nacional. Pero va más allá de eso. Es que además este tomo y este número que le conocemos como asiento serán el tomo y el asiento durante todo el proceso de inscripción y hasta después de inscripción. O sea, se presenta bajo el tomo 2019 a 181.372, se procesa con ese número de tomo y ese número de asiento y queda inscrito al tomo 2019 a 181.372. Pero hay otra cosa muy importante y especialmente para cuando analicemos en otra clase el artículo 455 del Código Civil costarricense. Y es esta F que ustedes ven acá. Esa F no es ni más ni menos que la fecha, ¿ok? Entonces vean cómo nos establece fecha 6/02/2019. O sea, esta escritura fue presentada al Diario del Registro Público en el año 2019, el día 6 de febrero. Pero vamos más allá. Hora, a las 11:28:21. Vean que no estamos hablando 11:28, ni estamos hablando de las 11:28:15, ni siquiera 11:28:20, sino 11:28:21. O sea, hora, minuto y segundo. ¿Por qué es importante esto? Precisamente por el choque de derechos. Porque una escritura de compraventa y una escritura de hipoteca sobre la misma finca, por ejemplo, o dos escrituras de compraventa sobre la misma finca, podrían estarse presentando al Diario del Registro Nacional al mismo tiempo. Y entonces, si entran dos derechos reales al Registro Nacional, pues vamos a tener que ir precisamente a ver esa fecha, esa hora, esos minutos, esos segundos, porque primero en tiempo, primero en derecho. De ahí que en muchas ocasiones yo digo que deberíamos casi que hacer las escrituras ahí mismo en el registro nacional y salir corriendo a presentarlo, porque es de gran responsabilidad del notario
presentar el documento lo antes posible, no por su documento per se, sino porque podría presentarse otro documento en forma simultánea o incluso anterior a la presentación. Y eso es precisamente la problemática del 455 del Código Civil. Ahora, ya todavía esto ha cambiado un poco. A finales del año pasado se inició una prueba de lo que se conoce como la registración virtual a través de la ventanilla digital. Esto es una prueba que inició en el 2019 y en el 2020, a propósito precisamente del COVID-19, todavía se acelera un poquitico más su utilización. ¿Y qué es? Que el notario ya no tiene que ir al registro nacional en forma física a esa ventanilla del diario a hacer la fila y presentar el documento, sino que actualmente se puede presentar a través de lo que se conoce como la ventanilla digital. La ventanilla digital, o para poder usar la ventanilla digital, no solo se requiere ser notario público, sino que también se requiere tener firma digital. Entonces, se va a hacer la escritura exactamente igual en el protocolo. De igual manera, se tiene que firmar por las partes y de igual manera se va a tirar el testimonio. Pero vamos a hacerlo en forma escaneada, ¿ok? Y lo vamos a hacer con firma digital, como ustedes lo están viendo acá, ¿ok? Este caso, este específico, fue una escritura digital o con firma digital que tenía a mano y la puse como un ejemplo, pero este documento no es un documento que requiera de inscripción. Pero lo que debemos resaltar acá es que ahora el documento se va a presentar a través de un escaneo en la ventanilla digital y de igual manera el registro le va a otorgar un tomo, un asiento, una fecha, una hora, minutos y segundos para la presentación. Esas fecha, hora, minutos y segundos para la presentación es precisamente lo que nos va a permitir establecer los parámetros en caso de choques de derecho real con derecho real, de derecho real con derecho personal o de derecho personal con derecho personal cuando de estos se trata. Bien, entonces me da mucho gusto haberles presentado unas nociones básicas de lo que es el registro eh, nacional, tanto desde la perspectiva registral como desde la perspectiva eh, notarial, lo que nos da las bases suficientes para entender el artículo 455, perdón, del Código Civil. A todos, muchas gracias.